tardes, Dios les bendiga. Bueno, queremos, la clase del día de hoy es para hacer el repaso de lo que hemos visto hasta el día de hoy acerca de lo que es la guerra espiritual. Entonces, bueno, ¿qué es la guerra espiritual? Nosotros entendemos por qué es la guerra espiritual, que es el desplazamiento permanente de los poderes y fuerzas demoníacas y la eliminación total de sus sistemas de supervivencia. Entonces entendemos que la guerra espiritual, como habíamos hablado, sabemos que Dios es más poderoso que el mundo de las tinieblas, pero cuando hablamos específicamente qué es la guerra espiritual, nosotros debemos de entender que es el desplazamiento permanente de todos los poderes y las fuerzas demoníacas y la eliminación total de su sistema de supervivencia. ¿Cómo está dividido el reino de la luz y el reino de las tinieblas? El reino de la luz está conformado por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ángeles, serafines, querubines y la iglesia. Y el reino de las tinieblas está conformado por Satanás, una jerarquía de principados, que en ellos están las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, los poderes, los señoríos y todo nombre que se nombra. Hay tronos y hay dominios, y está el ser humano, que también es usado por Satanás, o sea que también pertenece en este caso al reino de las tinieblas. Entendemos que Dios ha dado un trabajo a la iglesia para ejecutar y para trabajar acá en la tierra, y el trabajo que Dios le dio a la iglesia es trasladar a las personas del reino de las tinieblas al reino de la luz por medio de la intercesión y el evangelismo. Por eso mismo que el estudio y todo lo que nosotros estamos aprendiendo hoy nos sirve a nosotros para orar, interceder y para poder evangelizar a las personas a que conozcan a Jesús y trasladar esas almas del reino de las tinieblas al reino de la luz. También entendemos que hay 3 cielos y cada cielo tiene una asignación o está establecido para algo. Sabemos que el reino, las regiones celestes, que es el tercer cielo, son los superiores, es el cielo más alto, que es donde habita el ejército de Dios. Las regiones celestes o los lugares celestes es donde habita el ejército del diablo, y la atmósfera es todo lo que nosotros vemos como cielo, donde vuelan los pájaros y todo, esa es la atmósfera. El versículo clave de que nosotros siempre les hablamos y les enseñamos para estudiar y para guerrear y para que nosotros aprendamos cómo está conformado el reino de Dios y el reino de las tinieblas, que es Efesios 6:12, donde habla que nosotros entendemos como la guerra espiritual, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí entendemos que hay demonios en las regiones celestes, que son a ellos a lo que nosotros luchamos con nuestra oración, va destinada a esos lugares. ¿Cómo nosotros trabajamos? ¿Cómo vamos a conocer la multiforme sabiduría de Dios? Todo lo que Dios nos dio es a través de confesar la palabra. Primero la leemos, la estudiamos, la aprendemos, y nosotros oramos y declaramos y confesamos con nuestra boca la palabra dada por Dios, para que los demonios o los seres espirituales la escuchen. También sabemos que a través de la oración todo lo que nosotros pidamos a Dios en el nombre de Jesús siempre va a ser hecho. Entonces entendemos que la palabra o la sabiduría, la conforme sabiduría dada por Dios, nosotros la ejecutamos a través de dar un decreto de confesar la palabra de Dios. La palabra de Dios sube a las regiones celestes, donde están los principados, la potestad, donde está el ejército de Satanás. Traspasa eso, sube a los lugares celestiales, donde están los ángeles, donde habita el reino de la luz,
y eso sube y ejecuta el precepto. Ahí nuestra oración o lo que nosotros declaramos, profetizamos, lo que queremos que suceda, llega hasta el trono del Padre y ahí es soltado. Amén. Entonces, la multiforme sabiduría es dada por Dios y se ejecuta por medio de la palabra de Dios a través de la intercesión y la guerra espiritual. Esto es algo que tienen que aprender y entenderlo. ¿Para qué pone Dios las palabras en nuestra boca? ¿Para qué Dios nos habla y nos enseña y nos llama a estudiar su palabra? Es para que nosotros aprendamos a cómo orar, cómo interceder, por ejemplo, con palabras de destrucción, como les hablábamos en una de las clases. Dios, en Jeremías 1:9, Él nos puso, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, Dios ha puesto palabras en nuestra boca para que nosotros arranquemos, destruyamos, arruinemos y derribemos todos los planes de Satanás en nuestro hogar, en las familias, en nuestra ciudad, en nuestra nación, con todo lo que Satanás quiera hacer. Esas palabras decretadas por nosotros sirven para arrancar y destruir, arruinar y derribar todo primeramente lo que Satanás ha hecho, y después palabras de edificación, de edificar y plantar el reino de Dios, el reino de la luz. Amén. También entendemos que hay un lenguaje en el reino de Dios que es la intercesión. Y en el reino de las tinieblas es la acusación. Entendemos también cuándo y dónde comenzó la guerra espiritual, que lo vimos. Sabemos que en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2 habla que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entendemos que Dios primero creó el cielo y la tierra porque Dios creó todo perfecto, porque Dios es perfecto, pero sucede algo desde el versículo 1 al versículo 2, donde está ese punto seguido, donde Satanás fue enviado a la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía porque Satanás vino a la tierra, fue enviado. ¿Por qué? Porque Satanás fue derribado del cielo. Dios lo quitó. ¿Cómo sucede? ¿Cómo entendemos nosotros que sucede la caída de Satanás? Es a través del pecado, de la iniquidad y a través de los tratos comerciales que Satanás hizo. En ese momento él se llamaba Lucifer, era un ángel, un querubín protector que él comercializaba, él tenía la autoridad y el poder de Dios para comercializar en el cielo lo que era el poder de Dios y la adoración de su creación. O sea, él era como su mano derecha, la mano derecha de Dios, hasta que en él se creó el orgullo y se quiso parecer y ser como Dios y vio que tenía tanta autoridad, tanto poder. Entonces a Dios no le agradó eso y fue desechado a la tierra. Entonces fue lanzado en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, porque entendemos que Satanás trabajaba con gente, con ángeles. Entonces también él era un ángel, era Lucifer, pero también tenía su séquito que arrastró con él por su iniquidad, por su pecado. Entonces entendemos que la caída de Satanás ocurrió por la iniquidad, por su pecado, porque él trabajaba, lo que trabajaba Satanás, Lucifer, era el poder de Dios y la adoración. Después podemos entender que en estos tiempos, como dice la palabra de Dios, en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 12, dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Entonces nosotros entendemos que
Los valientes, solamente los valientes van a vencer. Para orar, interceder, se necesita valentía, saber que Dios es más poderoso que el mundo de las tinieblas, que si nosotros estamos con Dios, el enemigo no puede hacernos nada. No es que hay que tener miedo, pero sí saber que no estamos jugando, que Satanás, a lo mismo que vino a robar, a matar y a destruir nuestra familia, nuestro hogar, y lo que Satanás quiere es nuestra alma. Quiere el alma de nuestra familia. Entonces nosotros tenemos que orar, interceder y guerrear no solamente por nosotros, por nuestros esposos, las esposas, por nuestros hijos, nuestra generación. Ese es el trabajo que hoy tenemos como iglesia, como hijo de Dios, que es traer esas almas del mundo de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Jesús le quitó al diablo las armas en las que él confiaba. Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice que él anuló toda acta de decreto que pesaba en nuestra contra. Entonces, como decía Lili, Jesús le quitó al diablo las armas en las que él confiaba, que era el temor a la muerte, el pecado, que en Apocalipsis 1, 17 y 18 dice: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso a su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuvo muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús ya venció al enemigo, lo despojó y lo expuso públicamente, y le dio a la iglesia la autoridad y el poder para vencerlo también. Entonces, nosotros entendemos que el diablo no tiene autoridad ni siquiera sobre la muerte, ni siquiera sobre nuestro pecado. O sea, nosotros tenemos la autoridad hoy como hijos de Dios, y toda acta de decreto que estaba y pesaba en nuestra contra ya fue anulada. Todo lo que nosotros hemos cometido como pecado, Dios ya nos perdonó, Dios ya nos limpió, Dios ya pagó el precio por nuestros pecados. Entonces nosotros, cuando el enemigo, que es el que viene a acusarnos, sabemos que nosotros tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús con la palabra de Dios, y recalcarle este versículo, Colosenses 2:14, que el diablo escuche y entienda que Dios ya anuló el acta de los decretos que había en contra nuestro, de nuestra familia, en contra de la persona por la que nosotros queramos orar e interceder. Amén. Amén. Apocalipsis 1:6 habla de que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, los reyes tienen autoridad y los sacerdotes ministran la adoración. Nosotros hoy somos reyes y sacerdotes para tener la autoridad por Dios y para ministrar la adoración. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estudiar, esto es lo que ustedes tienen que entender. Nosotros les vamos a estar enviando el trabajo práctico, pero ustedes esto es lo que tienen que estudiar y entenderlo. No sirve de nada que se lo sepan de memoria si no lo entienden, si no lo ponen por obra en la oración, en la intercesión. Así que es la clase del día de hoy, es el repaso de lo que hemos visto, que es la guerra espiritual, para que ustedes puedan estudiar y puedan aprender. Así que les mandamos un abrazo grande. Dale, bendiciones a todos. Que Dios les bendiga.